pasamos de una solicitud, una oración de ayuda y confianza en que esa ayuda será provista, a una expresión de gozo en el Salmo 121, donde también vamos a ver una parte que tiene una oración. Pero cada persona tiene preferencia en cuanto a qué es lo que le produce gozo. Cada uno, cada pareja, cada familia tiene motivos especiales que le hacen decir: estoy alegre, estamos gozosos. Casarse, tener un bebé, obtener un empleo o uno mejor, o una casa, terminar los estudios, graduarse, establecer un negocio, asistir a algún evento en algún lugar especial, da satisfacción. ¿Cuántos no estarían muy alegres y contentos de asistir a uno o a varios partidos del mundial? Para muchos, tal es ese deseo que invierten gran cantidad de dinero y hasta se endeudan, supongo, para poder asistir. En el Salmo 121 vemos una expresión de gozo por parte del salmista. ¿Qué es lo que le hace regocijarse? El resumen: el salmista expresa gozo al recordar la expectativa de ir ante la presencia de Yahweh. Ya ahí reconoce lo apropiado del lugar que él, es decir, el Señor, estableció para que su pueblo fuese a adorarle y desde donde él ejercería su reinado. Entonces, ora por aquel lugar, por el pueblo, y determina contribuir a que su bienestar se realice. Bueno, eso con referencia a Jerusalén, con referencia a este peregrino, esta persona que se conduce a ese lugar, que ha llegado a ese lugar y que estando allí expresa tal gozo. Pero que nosotros no estamos en Jerusalén. Posiblemente algunos no irán hasta que sea el tiempo del milenio, pero no ahora. ¿Cómo aplicamos esto? La perspectiva de estar en la presencia de Dios. Acordémonos que eso era el todo. Ir a Jerusalén era ir ante la presencia de Dios. La perspectiva de estar en la presencia de Dios debe de llenarnos de gozo y motivarnos a la adoración, reconociendo, orando por y procurando el bienestar de lo establecido por Él para permitirnos esa bendición. En el versículo 1 leemos ese versículo que se ha repetido tantas veces y que lo conocemos tan bien. Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa de Yahweh vamos. Una vez más, esa traducción por parte de muchos que tiene que ver con un futuro, pero creo que este salmo en esta ocasión es algo que está ocurriendo al momento. Ya hay un grupo de personas que están listas para partir. Y este escritor del Salmo, cuando le dijeron que era el momento de partir, yo me alegré.
estaba presto. El salmista da testimonio de su reacción a los que declararon que estaban emprendiendo su jornada hacia Jerusalén y específicamente a la casa de Yahweh. Entonces, el principio que vemos, lo hemos realizado, es que con entusiasmo, ansiosamente, esperemos presentarnos ante Dios. Estos eran tiempos de regocijo. Si esto se llevaba a cabo, y creo que ese es el caso, si esto se llevaba a cabo en tiempos de esas fiestas especiales a las cuales hicimos referencia anoche, de Deuteronomio 16, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, que vino a ser Pentecostés en el Nuevo Testamento, y la fiesta de los tabernáculos. En esas tres ocasiones, esos eran tiempos de regocijo en los que familias enteras de todas partes de Israel habrían acudido a Jerusalén para celebrar la provisión del Señor con agradecimiento. Mientras que en el versículo 1 la referencia es a la reacción del salmista cuando se enteró de los que estaban en camino para el peregrinaje hacia, le dijeron que estaban listos. En el versículo 2, ellos con quienes él se encuentra y con quienes evidentemente ha ido y ya han llegado a la ciudad, y relatan su experiencia y su sentir una vez que están ya allí adentro. El versículo 2 dice: parados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Habiendo llegado y pasado por las puertas de la ciudad, ahora ya adentro hay emoción en el corazón y en todo el ser de los que se encuentran en el lugar considerado el centro de adoración en Israel, porque es ahí donde Yahweh ha escogido establecer su morada. Nosotros hoy podemos tener cierta identificación con el sentir del salmista y de los que ahí estaban en ese momento. No hay duda que para el cristiano hoy visitar Jerusalén produce emociones que se derivan de nuestra convicción de lo que la Biblia relata acerca de Dios, del Señor Jesús y de los sucesos durante ese tiempo en esa área del mundo. No hay duda que una visita a Jerusalén es emocionante para todo cristiano. ¿Cómo no habría sido para un israelita creyente en Yahweh, viviendo en esos momentos cuando los sucesos tenían que ver directamente con el establecimiento del reino en Israel? ¿Cómo no habría sido el gozo, el regocijo de un verdadero creyente en el Dios de Israel? En tiempos de David, Jerusalén había venido a ser parte del territorio israelita. En efecto, el mismo David la había conquistado. Creo que la mayoría, si no todos, saben que Jerusalén no fue parte de Israel desde el principio. Era una ciudad pagana, era una ciudad jebusita. Los jebuseos vivían allí. Pero fue David quien conquistó y se apoderó de ese lugar, y una vez que lo hizo, vino a declarar esa su capital, la capital del reino de Israel. Y siendo ya entonces parte de Israel, siendo que el Señor había escogido a David para ser rey de Israel, entonces ese lugar vino a cumplir lo que el Señor había dicho en Deuteronomio 12, que él habría de escoger un lugar donde él pondría su nombre.
Por lo tanto, él usó a David, a quien él nombró como rey de Israel, escogió como rey de Israel, para que por medio de él, ese lugar que él había escogido para poner su nombre, entonces se identificara y viniera a ser ese lugar. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Hay palabras, las cuales mencionamos ayer, que de inmediato habrían traído a la mente y al corazón de un verdadero creyente en el Señor cierta emoción, cierta dedicación, cierto deseo de estar ahí. Jerusalén, Sión, templo, casa de Yahweh, arca, todos esos son términos que para el israelita verdaderamente creyente eran importantes. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? No hay arca, no hay tabernáculo, no hay un lugar o edificio físico como en ese tiempo en el que hoy se manifieste la presencia de Dios como sucedió en esos tiempos. Hay para nosotros entonces una aplicación pertinente de estos versículos para ahora, para nosotros. Creo que el punto de contacto está en el gozo de la expectativa de presentarse en el lugar establecido por Él para que su pueblo celebre y agradezca la provisión con la que Él les beneficia. El contexto del Salmo, obviamente, tiene que ver con una ocasión muy especial en el sentido de que, como dije, habría sido uno de los festivales que se celebrarían en el lugar central de adoración. Y aunque esas celebraciones no están prescritas para nosotros hoy día, según el Nuevo Testamento, lo que sí es muy especial para nosotros es la Cena del Señor y el hecho de que la iglesia, cuando comenzó, se reunía conmemorando el ¿qué? El día de la resurrección del Señor. De manera que desde nuestro punto de vista, esos dos tiempos, no tiempos como en el Antiguo Testamento designados para que todo Israel fuera, no, esos tiempos del Nuevo Testamento se reducen, podríamos decir, a esas dos situaciones, a la cena del Señor y la conmemoración, la celebración de lo que el Señor hizo a nuestro favor con esos símbolos, y luego esto de la reunión semanal el primer día de la semana. El problema con una celebración semanal como lo es el primer día de la semana, el día domingo, cuando nos reunimos. El problema con una celebración semanal es que puede llegar a perder, y en efecto para muchos creo que ha llegado a ese punto, en el que no se piensa en la importancia de su significado. De manera que ya no es una celebración, sino que tan solo una reunión a la que se acostumbra a asistir. El versículo 1, como aparece en el versículo de Reina Valera, hoy día se repite y se intenta aplicar en lo que respecta a esa reunión dominical. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y tratamos de aplicarlo
a asistir a la reunión del domingo. Pero ¿cuántos tenemos esa expectativa con regocijo? El sábado por la noche decir, mañana vamos a reunirnos para adorar al Señor. ¡Ja! No puedo esperar. ¿Cuántos tenemos esa expectativa? Los niños esperan ansiosamente el día de su cumpleaños, el tiempo de vacaciones, las celebraciones, como ahora, ya, de Navidad. Ya hay entusiasmo, ¿no? Y no solo los niños, sino que también los adultos. Hay entusiasmo ya de que la Navidad viene. Los adultos, quizá ya no con el mismo entusiasmo de los niños, pero sí otras fechas que consideramos especiales. No tanto los cumpleaños, cuando ya hemos llegado a cierta edad, ¿verdad? Yo digo que ya no cumplo un año más, yo cumplo un año menos. Ya consideramos más la situación que se va acercando. Tengamos en mente, sin perder de vista, lo que la resurrección del Señor Jesús significa para los que hemos creído en Él y le hemos recibido como Salvador. La semana es de labores, de estudio, de dificultades que nos hacen sentir lo débil y las limitaciones de nuestra humanidad. Pero al pensar en todo lo que nos espera a la luz de la resurrección del Señor, debemos ser renovados, reforzados, revigorados espiritualmente. Y si es así, no debemos regocijarnos, estar alegres verdaderamente de poder plantar nuestros pies juntos unos con otros para agradecer y alabar al Señor, quien nos concede la segura esperanza de vida eterna. Con entusiasmo, entonces, hermanos, ansiosamente esperemos ese día cuando juntos celebramos ese acontecimiento que garantiza nuestra presencia delante del Señor. En segundo lugar, en los versículos 3 al 5, el principio es que reconozcamos lo instituido por Él para adorarle y discernir cómo aplicar su palabra. Versículos 3 al 5. Jerusalén, versículo 3, que está edificada toda junta, bien unida, a la cual allí suben las tribus de Yahweh, ordenanza para Israel, para alabar el nombre de Yahweh. En el versículo 3, la ciudad, que por ser capital habría sido la mejor ciudad en Israel, se describe como toda junta, con las casas unidas la una a la otra. Evidentemente no era una ciudad grande, y al ser anexada a Israel y venir a ser la capital donde el rey se estableció, seguramente en ese tiempo debió de haber tenido una afluencia de personas que venían de otros lugares. A muchas personas en Israel en ese tiempo vivían en las áreas rurales, de manera que venir a una ciudad como la ciudad que había sido de los jebusitas era algo grandioso. Y muchos seguramente llegaron a establecerse en esa región, de manera que fue poco a poco creciendo, nunca llegando a ser una ciudad grandísima, pero sí el centro religioso, el centro administrativo, el centro gubernamental para Israel.
además de lo que la ciudad en sí era, para el fiel y sumiso adorador de Yahweh, era de gran importancia el hecho de que ese era el lugar, como hemos dicho, de adoración escogido por él. Noten cómo dice, a la cual, versículo 4, allí, noten la palabra una vez más, en la cual hemos hecho énfasis, suben, a la cual suben las tribus de Yahweh. Mucho antes de que Jerusalén fuese parte del territorio israelita y por medio de Moisés, el Señor había dicho, repito, algo que ya he mencionado en Deuteronomio 12, sucederá, versículos 11 al 14, sucederá que el Señor, perdón, que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda, todo lo más selecto de vuestras ofrendas que habéis prometido al Señor. Y luego dice, noten, versículo 12, y os alegraréis en la presencia del Señor vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que vive dentro de vuestras puertas. En otras palabras, todo mundo en Israel habría de acudir a ese lugar escogido por el Señor y regocijarse. No, ay, nos toca ir a Jerusalén. Ay, quisiera mejor ir al partido que está jugando. Está jugando Jericó contra Shek Siquem. No, tiempo de regocijo, dice el Señor, porque iban delante de la presencia del Señor y ofrendar delante de él. Y el Señor les advierte, cuídate, y esto era muy importante, cuídate, versículo 13 de ese mismo capítulo 12 de Deuteronomio, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. En otras palabras, ¿para qué voy a ir hasta Jerusalén? Aquí puedo yo ofrendar. Casi me atrevo a decir, ¿para qué ir a la iglesia? Aquí yo puedo en la casa tener culto. El Señor le dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos que, como sabemos, implican adoración al Señor. Jerusalén fue designado como ese lugar cuando él, como dije, escogió a David como el rey que dirigiría a su pueblo. En 2 Samuel 7 es donde tenemos ese famoso pasaje que describe los detalles de lo que llamamos el pacto davídico, el hecho de que el Señor promete a David que él habrá de ser rey de Israel y que su descendencia continuaría. A pesar de que Salomón se apartó por completo del Señor, la promesa a David permanecería cuando ya él, es decir, cuando Salomón ya sumido en la idolatría en total desobediencia al Señor, cuando ya estaba así, el Señor le dijo que le quitaría el reino, aunque no todo, le dijo el Señor, sino que daré una tribu a tu hijo por bien de mi siervo David y por el bien de Jerusalén, la cual he escogido. Y ahí está. Por amor, por el bien de mi siervo David y el bien de Jerusalén, la cual he escogido. La ciudad que yo he escogido para poner ahí mi nombre. La ordenanza de ir a ese lugar como lugar central de oración, como vimos, fue estipulada en Deuteronomio
12. Y una vez que se aprobó la instalación del arca, a propósito, no hemos mencionado esto, pero este capítulo, Salmo 122, dice cántico de ascenso gradual. ¿De quién? Dice de David. Si en realidad David lo escribió, esto significa que no había templo todavía, porque el templo fue construido hasta después de que él murió por Salomón. Pero ¿qué había sucedido? Y hablamos de esto anoche, el hecho de que fue él quien, consciente de que el Señor había escogido ese lugar, una de las primeras cosas que David hizo cuando vino a ser rey y conquistó Jerusalén fue llevar el arca a Jerusalén. Y desde ese momento en adelante, ese vino a ser el lugar central de adoración. El arca que estaba en una tienda, algo portátil, pero a eso se le denomina innumerables veces, como aquí, la casa de Yahweh, la casa del Señor, la casa de Jehová. Aunque no era una casa en el sentido de como nosotros lo entendemos, era algo muy primitivo, podríamos llamarle, no una construcción como la que Salomón hizo después, pero ese era el lugar. Y dos cosas importantes. La primera es que en este versículo se menciona que ahí es a donde van las tribus. Versículo 4. Y noten, las tribus de Yahweh. Hay una identificación. Pertenecen al Señor. Y hay una identificación entre Él y ellos. Ellos perteneciendo a Él y por lo tanto responsables de subir a Jerusalén y adorarle. Ellos habrían de ser sus siervos. Y la segunda cosa es que el propósito de que las tribus que le pertenecían subieran era, como dice, para alabar el nombre del Señor. Y se especifica a la mitad de ese versículo que esta es una ordenanza para Israel, para el pueblo escogido. El verbo alabar, cuando dice aquí para alabar el nombre del Señor, esa palabra incluye el aspecto de dar gracias. En efecto, hay veces cuando así es como se traduce, dad gracias. Incluye el aspecto de dar gracias. Alabanza y acción de gracias son acciones que se realizan en el contexto de adoración, lo cual involucra un reconocimiento de lo que Dios es y que por lo tanto merece una reacción de sumisión. Cuando hablamos de adoración, muchas veces, y creo que ha venido a ser el contexto en muchas iglesias evangélicas, es que no entendemos lo que adoración significa. Muchas veces se habla de un director de adoración o de alabanza, pero esto muchas veces viene a ser sencillamente un ejercicio visual, sin necesariamente, creo, muchas veces, un sentir interno que demuestra verdadera adoración. La adoración se lleva a cabo cuando reconocemos que Él merece tal adoración en vista de lo que es un Dios santo,
creador de los cielos y de la tierra, majestuoso, y a la vez reconocer lo que nosotros somos. Por lo tanto, en vista de lo que Él es, en vista de lo grande que Él es y de lo pequeño que yo soy, entonces debo de someterme a Él, reconocer tal cosa, y si no lo hago en forma física, con mi mente, con mi corazón, con el interior de mi ser, doblegarme totalmente ante Él con todo lo que hago. Cuando canto los himnos, cuando escucho la escritura, cuando cierro los ojos para decir amén y seguir lo que la persona que dirige la oración está expresando delante de Él. Pero en nuestra carnalidad, eso se hace difícil, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a cerrar los ojos, a inclinar la cabeza, a repetir las palabras, que perdemos el verdadero significado. Y este salmo nos ayuda a repensar, reflexionar sobre lo que verdaderamente significa alabar el nombre del Señor. Dar gracias a Él. Ahora, noten en el versículo 5, ¿por qué? Comienza diciéndolos. ¿Por qué? La razón por la cual las tribus deben subir, por la cual deben ir a alabar el nombre del Señor, porque allí en ese lugar se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Junto al concepto de adoración como propósito para ir a Jerusalén, también aparece como razón el hecho de que Jerusalén también era el lugar donde se habría de administrar justicia. Ahí estaba lo que podíamos llamar la Corte Suprema. Al parecer, la idea de tronos es una referencia a un sistema de cortes que David parece haber establecido. El hecho de que Israel era una teocracia, o sea que el sistema legal debería de basarse en la ley dada a Moisés, significa también entonces que el rey establecido por Dios debería ser el juez o autoridad máxima, humanamente hablando, que tenía la responsabilidad de administrar justicia. Algunos de esos reyes así lo reconocieron. Segundo Samuel 8:15. Segundo Samuel 8:15. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Salomón, en su oración en Primero de Reyes 3:8, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Hoy, obviamente, no estamos bajo una teocracia. Dios no ha designado un lugar específico a donde los que pertenecen a Él acudan para adorarle y para que se decidan asuntos judiciales. El Señor no está tratando con un pueblo específicamente o una nación, sino que con un organismo formado por personas de toda raza, de toda lengua y de toda nación, y que proceden de todas partes del mundo.
pero la responsabilidad de adorarle con alabanza, acción de gracias y sumisión a la majestad de su persona es algo que permanece, así como la necesidad de aplicar los principios de su palabra a los diversos aspectos de la vida diaria de los por quienes aquellos que confesamos su nombre. Efesios 1 es un capítulo en el cual Pablo comienza a decir todo lo que el Señor ha hecho a favor de aquellos que han conocido a Cristo como Salvador. Y en varias ocasiones menciona que Él hizo tal y tal cosa y dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza por todo lo que Él hace a nuestro favor. En el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 al final, nos ha dado como garantía de nuestra herencia el Espíritu Santo, quien se menciona en el versículo 13, nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, si bien es cierto que el Señor no ha designado un lugar específico a donde tengamos que acudir para adorarle, Él sí ha asignado el organismo denominado iglesia para que los que son parte de ese cuerpo le rindan adoración en alabanza y acción de gracias y que con sumisión a su palabra le honren con sus vidas. Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A los romanos, entre quienes había algunas divisiones por cuestiones de comida, algo que pareciera insignificante, a ellos Pablo les insta a la unidad para que juntos como iglesia cumplan el propósito de glorificar al Señor. Romanos 14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y continúa en el 15, en Romanos 15. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Para, versículo 6 de Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos entonces que somos como iglesia designados a alabar a quien nos ha mostrado su misericordia, que además de juntarnos para glorificar al Señor, acudimos al lugar de reunión no para decisiones legales, como Israel yendo a Jerusalén, sino para la instrucción en la palabra de Dios, que en última instancia nos ayuda a decidir qué curso tomar en la variedad de situaciones que se presentan en el proceso de ese peregrinaje en el cual estamos. Pablo a los ancianos pastores de Éfeso les dijo haberles declarado todo el consejo o propósito de Dios y les instruyó a cuidar el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les puso como pastores, sobrevedores, obispos les llama, y eso incluye obviamente instrucción.
Reconozcamos entonces que lo instituido por Él para adorarle y discernir cómo aplicar su palabra es ese organismo, el cual llamamos iglesia, y del cual somos parte de una congregación local. Y eso es lo que viene a ser lo importante, lo que debe de causarnos gozo para ese momento en el cual juntos podemos acudir a adorar al Señor y a ser instruidos en su palabra. Y los versículos 6 al 9, oremos por el bienestar de lo instituido por Él para la adoración y contribuyamos a su bienestar. Oremos por el bienestar. Ahora, ya que ese lugar designado en ese tiempo como de adoración y de justicia, todavía permanece en nuestro propio tiempo, y me refiero a Jerusalén. Debemos entonces atender ese llamado que dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso se reafirma en el versículo 8, al mencionar específicamente hermanos y amigos. Pero entonces significa que cuando dice orad por la paz de Jerusalén, no está hablando necesariamente o exclusivamente de la ciudad en sí, de los edificios, del templo, o en ese tiempo la casa de Yahweh, que era una tienda con el arca, y alguna otra situación, algún otro lugar físico necesariamente. Pero orar por Jerusalén incluye las personas que allí habitan. Ese es el contexto del Salmo, la gente, la población, los que allí habitan. Y como dije, lo reafirma eso el versículo 8 al mencionar específicamente, noten, por amor de mis hermanos y de mis amigos, es decir, estas personas que allí habitan, por amor a ellos diré ahora, sea la paz en ti. La aplicación espiritual en términos de principios que derivamos de los versículos 1 al 5 nos llevan a ampliar esa aplicación con relación a quienes pertenecen a Dios a la luz de haber creído en el Señor Jesucristo. En aquel tiempo habría estado orando, se animaba, se llamaba, se exhortaba a las personas a orar por los habitantes de Jerusalén, que era ese lugar central para Israel. Se les animaba a que oraran por ellos en ese momento. Pero al aplicarlo a nuestra situación hoy, entonces tenemos en forma espiritual que transportarlo a aquellos que pertenecen a Dios hoy día, que somos los que hemos creído en el Señor Jesús. Como derivamos principios aplicables a la iglesia en los primeros 5 versículos, también en los versículos 6 y 9. Lo que le dio realce a Jerusalén fue haber sido escogida por Dios para colocar, para poner allí su nombre. Pero bíblicamente sabemos que hoy día la persona de Dios no se manifiesta en un sitio geográfico. El Nuevo Testamento, con su enseñanza acerca de la persona del Señor Jesús y el morar del Espíritu Santo, es en todo el que ha creído en el Hijo de Dios. Y eso nos instruye acerca de la iglesia. La presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo está en el creyente individualmente y en la iglesia en forma conjunta. Permítanme mencionar un par de versículos, más de un par, 4 versículos. Juan 14, 23.
El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Él mora en aquellos que le aman, que guardan su palabra. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el cual tenéis de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es, qué? Templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Efesios 4:13. Ya hicimos referencia a este versículo. En este caso, tiene que ver con que habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Como la presencia de Dios se manifestaba primordialmente en el tabernáculo o el templo, y el pueblo debería de asistir ahí para adorarle, hoy él se manifiesta entre su pueblo cuando los que forman ese pueblo se reúnen para adorarle. El Señor, comenzando con la venida del Espíritu Santo para morar en los que creen en Cristo, estableció la iglesia como el organismo en el cual Él manifiesta su presencia. No un edificio, no una ciudad, sino que un cuerpo, un organismo al cual se le denomina el cuerpo de Cristo. Como Israel debería de orar por Jerusalén, el lugar donde Dios se habría de manifestar, y tanto por la ciudad como por los habitantes, oremos entonces por la iglesia donde Él mora, solicitando al Señor su bendición, especialmente sobre aquellos que demuestran su amor sirviéndola. Oremos por su bienestar, es decir, el bienestar de la iglesia, adentro y alrededor de ella. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus fortalezas. Y luego dice ahí, por amor de. En realidad, hermanos, la palabra amor no se encuentra. La expresión literalmente es a favor de. Versículo 8, a favor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora. En muchos lugares donde dice, particularmente en el Antiguo Testamento, por amor de, en realidad esta es la frase que aparece, a favor de, en beneficio de. Eso es literalmente, por amor de es una interpretación. Obviamente sabemos que cuando tenemos interés en una persona como para orar por ella, esperamos que sea por amor, pero es a favor de lo que encontramos en el texto bíblico. Por el bien de mis hermanos y de mis compañeros diré ahora, sea la paz en ti. Buscar el bien de Jerusalén o el bien a favor de la casa de Yahweh de aquellos tiempos, hoy nos orienta a buscar y hacer lo necesario por el bien de la iglesia en Jerusalén. Noten cómo dice el versículo 9, por el bien de la casa de Yahweh nuestro Dios, procuraré, dice Reina Valera. No, perdón, buscaré, dice Reina Valera. La Biblia de las Américas dice procuraré, pero en realidad creo que bueno, la palabra literalmente es buscaré. No me gusta procuraré porque procurar es algo que se intenta, pero no necesariamente implica determinación como buscar algo. Eso allí es, Reina Valera tiene una mucho mejor traducción. Buscaré
Y el punto que quiero enfatizar es que entonces también nosotros debemos de buscar hacer todo lo necesario para encontrar en aquello que podamos, por la gracia y el poder de Dios, hacer para que ese organismo, ese cuerpo de Cristo, donde Él habita con su espíritu, también encuentre, tenga el bien que el Señor desea darle. Y eso significa, hermano, que tenemos que poner de nuestra parte. De alguna forma tenemos que despertarnos, hermanos, al hecho de que como el compromiso que el salmista estaba haciendo delante del Señor acerca de Jerusalén, nosotros tenemos que tener esa determinación delante del Señor para orar por el bien de la iglesia y a la vez hacer lo necesario para que ese bien se realice con, obviamente, la dirección y el poder del Señor. Pero tenemos que pensar, tenemos que concientizarnos con que la iglesia local en primer lugar y la iglesia universal, por otra parte, no es un lugar a donde asisto el domingo y punto. Es como el hogar, nuestra casa, nuestra familia. No solo llego, me quedo ahí, duermo, como y me voy. No. ¿Qué sucede? Cada miembro de la familia necesita poner de su parte, cumplir con su responsabilidad para que ese hogar funcione como debe ser bíblicamente. La razón por la cual muchos hogares no funcionan es porque no lo hacen bíblicamente. Pero desafortunadamente muchos hogares no funcionan que son de evangélicos porque tampoco se cumple la responsabilidad. Pero no es eso lo que quería decir mayormente, sino que también como el hogar es de una familia, esta congregación es una familia. Y para que verdaderamente funcione bíblicamente como el Señor desea, entonces tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. El compromiso que David estaba haciendo delante del Señor, que él dice a favor de, por el bien de tanto las personas en Jerusalén como sus hermanos y sus amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Procuraré, dice aquí, buscaré tu bien, para finalizar el versículo. También nosotros, hermanos, no solo la iglesia en general, sino en particular, hermanos y hermanas que necesitan que de alguna forma nosotros nos involucremos en buscar solucionar situaciones en su vida, asistencia. Eso es parte de nuestro peregrinaje a través de esta tierra. No solo lo que concierne mi vida y la vida de aquellos con quienes vivo, sino parte de mi peregrinaje incluye a los que son parte de la familia espiritual. Y es ahí donde tenemos que hacer conciencia de que el Señor nos llama a que también oremos por el bienestar de lo instituido por Él para la adoración y contribuyamos a su bienestar. Que el Señor nos ayude. Estas lecciones que derivamos de salmos como este y otras partes de la Escritura no son fáciles. Tenemos que depender del Señor.
tenemos que verdaderamente hacer un compromiso con Él. Y espero, hermanos, que de alguna forma u otra, donde haya necesidad de hacer ajustes en las vidas aquí presentes, que el Señor haga la obra. Oremos. Nuevamente, Señor, agradecemos lo que tú has dejado para nuestra instrucción, para el bienestar de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestras vidas personales, para que en toda esta jornada, en toda esta peregrinación, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, aquellas cosas en las cuales nos involucramos, sean verdaderamente para alabanza de la gloria de tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén.